¿Qué pasó hasta la madrugada, Nico? Decíamos que fue una victoria módica la del gobierno ayer en la Cámara de Diputados, donde consiguió 132 votos para aprobar el presupuesto 2026, el primero en 3 años de gestión que al menos llega al recinto. Al menos al recinto de una de las dos cámaras, pero no logró hacer pasar un capítulo clave, que es el que proponía la derogación de las leyes del financiamiento universitario, también la ley que garantizaba recursos y reconociendo su situación de emergencia en el sector de la discapacidad. También tuvo los votos para otras dos cosas que intentó, tampoco tuvo los votos para otras dos cosas que intentó meter por la ventana. Por un lado, autorizar al jefe de gabinete, Manuel Adorni, a girar recursos a la Ciudad de Buenos Aires para cumplir con el fallo de la Corte Suprema por el reparto de coparticipación. Esto, para que tengan una idea, es algo que viene del lejísimo. Fue ese momento durante el gobierno de Alberto Fernández que vía decreto le retiró a la Ciudad de Buenos Aires una coparticipación extra que también vía decreto le había dado Mauricio Macri cuando había sido presidente a la Ciudad de Buenos Aires, que gobernaba Horacio Rodríguez Larreta, que en realidad era de él, bueno, toda esa tramoya, y que Alberto Fernández le había retirado y le había dado a la provincia de Buenos Aires cuando se produjo esa revuelta, ese motín de la policía bonaerense que, recuerden, había rodeado la Quinta de Olivos, toda una situación muy violenta. Después eso se judicializó, la Corte Suprema todavía no falló en la cuestión de fondo de quién tiene razón, si la nación o la ciudad de Buenos Aires, recuerdo a cuánta coparticipación le corresponde a la ciudad, pero hizo un fallo intermedio, dijo, bueno, hasta que yo resuelva que se le garpe tanto de coparticipación. Bueno, eso de coparticipación la nación no lo venía cumpliendo, no lo está pagando, entonces se intentó incorporar eso en el presupuesto, perdón por este paréntesis gigante, pero para que entiendan en sus casas, eso tampoco se aprobó. Y aparte la calentura que va a tener Jorge Macri, que hace un par de días lo habíamos escuchado decir, y entonces es muy importante que esto esté en el presupuesto. Sí, la verdad es que si no está en el presupuesto lo pueden hacer igual, sí, lo vienen incumpliendo, y además la incorporación en el presupuesto ni siquiera de los recursos, ni siquiera había un artículo que decía tanto para la Ciudad de Buenos Aires y el mecanismo de pago. Era un artículo que decía autorízase al jefe de gabinete a administrar o a acomodar los recursos para garantizar el cumplimiento, piripí. Bueno, la cuestión es que eso salió. Tampoco un financiamiento extraordinario que se le había prometido al Poder Judicial. Veremos si esto trae algún tipo de enojo en ese sector, que se traduzca en algún fallo adverso para el gobierno nacional. Dicen en el gobierno que van a intentar corregir esto en el Senado. Lo que, si efectivamente es así y lo hacen, demorará la aprobación del presupuesto, porque si el Senado lo corrige, si lo modifica, lo que aprobó ayer, en realidad esta madrugada, la Cámara de Diputados, si iría todo más allá de este año, se terminaría aprobando el año que viene, porque debería volver a la Cámara de Diputados, lo que obligaría además al Ejecutivo a reconducir el presupuesto 2023. La última vez que en la Argentina se aprobó un presupuesto fue en el año 2022, el presupuesto para el año 2023, es decir que la Argentina está siendo gobernada con el último presupuesto del Frente de Todos. Una cosa extraordinaria, realmente extraordinaria. Por ahí una pregunta que uno se podría hacer, si tuviera ganas de ser malo, no es mi caso, pero uno se podría hacer si el gobierno al final quiere o no quiere el presupuesto 2026, o si todas estas cosas son para incorporar judicializaciones, trabas, demoras, que el proyecto vaya, que el proyecto vuelva, y finalmente reconducirlo, lo que le permite una absoluta discrecionalidad en el manejo de los recursos. Pero es una pregunta, no es información. Fueron muy eficaces los giros de recursos vía aportes del Tesoro de la Nación, los ATN, que mandó el ministro del Interior, Diego Santilli, que los contamos acá también esta semana. Algunas provincias cuyos gobernadores se morían, de ganas de ser aliados del gobierno, y tuvieron una oportunidad y se tiraron de cabeza, como el tucumano Osvaldo Jaldo, el gobernador favorito de Diana Yesa, el catamarqueño Raúl Jalil, el salteño Gustavo Sáenz o el misionero Hugo Pasalacqua. Te la dejo también porque tenés
tenés cosas como con muchos gobernadores. Te estoy hablando de Ganayesa. Todos aportaron sus votos decisivos para que este presupuesto se apruebe. Igualmente, también ellos mismos retiraron al menos algunos de sus diputados o de sus votos cuando se trató el capítulo 11 del presupuesto, que es el capítulo que tenían, entre otras cosas, incorporadas las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, porque si acompañaban eso que ellos mismos habían votado hacía apenas unos meses, bueno, era un absoluto escándalo. Esto lo había avisado en la previa de la sesión el gobernador Osvaldo Jaldo, el ídolo de Ganayesa. Escuchémoslo. Y la disidencia es en el artículo 75. El artículo 75 donde se deroga o se intenta derogar la ley de la emergencia de capacidad. Ya hemos votado esta ley para fondear la educación pública. O sea, que en el artículo 75 del dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque Independencia va a votar en contra, o sea, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos para que cada día tengamos una mayor y mejor educación pública. Estaba grabado en mejor calidad del locutor de Sucesos Argentinos, me parece. Ojo, porque hubo excepciones. Hubo diputados y diputadas que habían votado a favor de la emergencia de discapacidad y a favor del financiamiento universitario este año, y ahora, en un cambio rotundo de opinión, que no lo juzgo, cualquier persona puede cambiar de opinión muy rápido, casi que diría que tonto es el que no cambia de opinión. Es raro cambiar de opinión tan rápido, es cierto, sobre cosas tan determinantes, pero tal vez la motivación fue esa, que sí. Cambiaron su voto en pocos meses. Ahí hay 3 diputados, en realidad 2 diputados y una diputada que responden al gobierno de Misiones, que habían votado a favor de emergencia de discapacidad y de financiamiento universitario, y ahora votaron por derogar las leyes que ellos mismos habían votado. La verdad que genios totales del voto. Lo mismo hicieron los mendocinos radicales Pamela Verazay y Lisandro Nieri, que responden a Alfredo Cornejo, cuando estaban enojados con el gobierno a mitad de año. Votaron estas leyes, y ahora que son amigos del gobierno nuevo votaron para derogarlas. Lo mismo hizo un salteño que se llama Pablo Outes, lo mismo hizo una sanjuanina de apellido Martínez Picón. Hubo ayer 4 o 5 grandes momentos de la sesión que vamos a repasar rapidito. Uno es el debut en una sesión como diputado nacional de Juan Grabois, que marcó el tono en el que, o da la sensación que marcó el tono, veremos si esto se repite, en el que piensa usar su banca en la Cámara de Diputados. Esta ley fue presentada por un narcotraficante que le bajamos de las listas, le bajamos del Congreso y que se fue, como se va a tener que ir Villaverde, confirmadísima, señora detenida por tener merca, la merca que consumen en este lugar, por lo que se tendrían que hacer un narcotest toditos. Esta es una ley de legalización del narcotráfico, es una ley de impunidad para el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Y la verdad, que la festejen, loco, que festejen esta ley, que festejen una ley con la que van a blanquear la plata de lo que le venden droga a sus hijos y a sus nietos. Tranco, Pancho. No te dejé hablar, falopa. Le conté. ¿Quién era ese? Soria, Martín Soria. Les contaba en la apertura que el diputado Lisandro Almirón, que fue candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Corrientes, se mandó el mocazo de la jornada porque se golpeaba el pecho dando una lista extensa de obras que celebraba que el gobierno había puesto en el presupuesto para su provincia, para Corrientes, pero estaba leyendo en realidad el dictamen de Unión por la Patria, porque cada tanto es el mejor país del mundo. No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto. Quiero agradecer, en nombre de todos los correntinos y chaqueños, la incorporación en el artículo 27 del puente Chaco Corrientes. Martínez. Sí, gracias, presidente, gracias, diputado Yedlin.
No es ningún tipo de chicana, pero recién lo que se leyó por parte del diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Corrientes fue respecto al puente Chaco Corrientes, que mencionó que está incluido en el presupuesto en el artículo 27. Ese es nuestro dictamen, está incluido en nuestro dictamen, el dictamen de Unión por la Patria. Lo podrían haber incorporado como artículo y ya está, las obras para Corrientes. Tipo, muy buena idea lo que se les ocurrió a otros. Lo que odia Miguel Pichetto a Marcos Galperín también quedó plasmado en la sesión del día de ayer. Ustedes juegan, les gusta jugar cerca de Estados Unidos, pero en realidad la política económica en la Argentina es más pro-China que americana. Y lo dicen los números fundamentalmente de las importaciones de las plataformas chinas Temu, Yen, Alibaba y también el muchacho Galperín, el héroe de muchos de ustedes, que está preocupado porque los chinos los van a pasar por arriba, porque están haciendo una política de dumping que es el control del mercado para luego poder subir los precios. Esta política nos destruye el empleo, nos destruye la economía. Un poquito de humor salteño de parte del diputado de La Libertad Avanza, Carlos Zapata. Cada vez aparecen más citas de cultura pop, de películas en el Congreso de la Nación. Ya lo había hecho José Mayans con Terminator, ahora lo hizo el diputado Zapata. He escuchado a un diputado de Unión por la Patria considerar un demérito que el ministro de Desregulación sea un aficionado a la película La Guerra de las Galaxias. Yo lo prefiero al ministro de Sturzenegger y no a todos ustedes que son fanáticos del robo del siglo. Ajá. Grandes éxitos de Flor Gutiérrez. Otra cosa que dejó la sesión de ayer y que rompió todo en el recinto, y esto pasó pasadita a las 3 de la mañana, fue la designación de auditores para completar la Auditoría General de la Nación. Digo, rompió todo porque terminó esto que se tirotean y se pelean, que pipi, no, que vos, que yo, que bueno. Hubo un acuerdo clarísimo entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, es decir, entre el gobierno y el peronismo, para quedarse cada uno con un lugar en la Auditoría General de la Nación, la AGN, y le dieron el tercer lugar a la salteña Pamela Caletti. Pamela Caletti es una diputada que es podríamos decir, la representante de los intereses del gobernador Gustavo Sáenz en la Cámara de Diputados. Subrayo esto que se votó a las 3 a.m. cuando ya estaba todo medio resuelto, y encendió la ira total, razonablemente, de los aliados de La Libertad Avanza como el PRO y la UCR. Básicamente le dijeron: capo, el que te da los votos para que vos saques cualquier cosa somos nosotros, y después nos terminás cagando, pero con un poquito, no mucho más, pero con un poquito más de decoro. Lo dijo ayer Cristian Ritondo. En realidad, esta madrugada, escúchenlo. Presidente, este bloque, el PRO, el que lo viene sosteniendo, como hasta recién, en las votaciones, va a ir a la justicia a declararlo inconstitucional. Que le quede bien claro que la falta de códigos, de respeto con los compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara. Muchas gracias. El enojo de Ritondo, que si alguien hizo un montón por este gobierno y por lo que le pasa a este gobierno en la Cámara de Diputados, además, extra, es Cristian Ritondo. Se aprobó entonces el presupuesto, la ley de inocencia fiscal también, celebran los evasores, leyes que ahora deberán ir al Senado de la Nación.